Timoteo capítulo 3. Vamos a ver, voy a tratar de ver porque se hizo tarde, hasta dónde podemos llegar. Capítulo 3 de 2 Timoteo dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Doctrina, conducta, longanimidad, amor, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Verso 15, y dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la cual por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que esta carta la escribe el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel, en la peor de las cárceles, húmeda, oscura, durísima, y estaba esperando que cuando pasara un tiempo más en la que él iba a ser muerto, iba a morir el apóstol Pablo, y esto lo sabía. Por eso Pablo le escribe esta carta a alguien que quería que lo viniera a ver, porque el único que estaba con Pablo arriesgándose era Lucas. Y Timoteo fue a verlo, y hay mucho para decir, porque era un riesgo, porque todos los que se identificaban con los cristianos eran perseguidos y eran matados. Así que hay mucho para sacar ahí, pero vamos a dejarlo para que quede meditando en nuestras mentes cuánto nos arriesgamos nosotros hoy por la obra del Señor, por los hermanos, por la comunión en la congregación. ¿Cuándo fue esto que conoce a la iglesia en Éfeso, o se manifiestan un grupo de cristianos que se convierte, que fue en el primer viaje misionero de Pablo a Éfeso? ¿Quién lo deja? ¿Quién lo dejó, que no fue con él? Un colaborador, era Juan Marcos. Ahora, ¿quién lo suplanta Juan Marcos? Timoteo. Y con lo que llegó a ser Timoteo y Pablo, ¿qué pasó? Llegaron a tener una sensación, un sentimiento muy profundo, como de un padre a un hijo. La pregunta que también queda meditando, porque no nos da el tiempo, lamentablemente, para estudiar a fondo, cuando alguien se va, o cuando alguien se enfría,
o se aleja, ¿quién sigue el ministerio? ¿Llegamos a tener las características de Timoteo? Que Dios nos ayude para que esto sea una realidad. Pablo, y cuando se puede hablar, y cuando se tiene que hablar de un pasaje, de un que hay que buscar un párrafo, que siempre está separado por una palabra, porque, para, dónde, así que, bueno, hay que buscarlo. Hay algunas Biblias que el párrafo ya lo tienen bien separado, si no hay que buscar un capítulo y expresar en el capítulo las siguientes cosas. Hay que poner en contexto lo que estaba pasando para que se pueda entender el motivo por el cual Pablo escribe esta carta. El que se había hecho cargo de la iglesia para corregir lo que faltaba en las iglesias y para cómo se tenía que manejar en las iglesias, que era columna y baluarte de la verdad, lo dejó a Timoteo. Y Timoteo estaba sufriendo el agravio de muchas personas que porque lo veían muy jóvenes lo menospreciaban. Aparte, como siempre pasó, judaizantes, falsos maestros, que confundían con distintas doctrinas a la congregación. Entonces, el apóstol Pablo le escribe esta carta y en primer lugar en el capítulo 1 les da los saludos. Manifiesta el testimonio y de cómo se formó Timoteo. Todos conocemos de su abuela, Loida, y de su madre, Eunice, que es lo que, si tenemos que aplicarlo, es lo que tenemos que fortalecer en nuestro tiempo a nuestros niños, para que nuestros niños, desde la niñez, sepan, memoricen, aprendan, se les lea, se les cuente las historias bíblicas al nivel que le corresponda. Y aquí vemos que fundamentalmente pasa por la formación que da la mujer, en este caso la abuela y la madre de Timoteo, y que esa enseñanza se manifestó en la fe, en la conversión y en la fidelidad que mostró Timoteo, aunque tenía algunas debilidades de salud, pero sin embargo fue fiel. En el capítulo 2 lo anima y lo exhorta a ser fiel y da varios ejemplos del soldado, del labrador, del atleta, del que milita y de lo que tiene que manifestarse en los creyentes fieles. En el segundo párrafo del capítulo 2 nos habla de un obrero que tiene que ser aprobado por Dios, que la palabra de Dios se manifieste en su vida de fidelidad y de testimonio, y de no meterse en cuestiones necias de genealogías, de palabras y de personas que dejan a Dios y al mundo y se van al mundo y lo único que traen es controversias, discusiones. Y dice, le dice el apóstol que él en medio de todo eso tiene que manifestarse como un hombre aprobado, un hombre fiel, un hombre en que tiene que dedicarse a la lectura, al estudio de la Biblia, como lo dice en el capítulo 1, 2 y en los primeros capítulos, mejor dicho, de Primera Timoteo. Ocúpate. ¿En qué? En la lectura. Ahora comienza el capítulo 3 y yo vuelvo a repetir, hay muchas cosas para decir, porque es lo que hay que hacer cuando se estudia un pasaje. Hay que leer el contenido, hay que meterse en la historia, hay que ver el contexto para no sacar ningún texto del contexto y explicar el contexto. Hay que hablar
y explicar literalmente lo que está. Y hay algo que hay que sumar, por eso es necesario que todos estudiemos las Escrituras. Es hermenéutica. Hermenéutica, para algunos lo abrevio, es la ciencia y el arte de interpretar o de explicar el texto y cada una de sus palabras. Entonces uno le saca a todo eso una interpretación. La interpretación es una y tiene que ser literal. No hay que espiritualizar, no hay que abundar en otras cosas si primero no interpretamos claramente lo que quiere decir el texto para que todos puedan entenderlos, los más nuevos y los más años de cristiano que puedan tener. Entonces, para poder entrar en el capítulo 3, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que empieza a hablar de algo que está viniendo y que se está manifestando, que es la apostasía que vendría en los últimos tiempos. Ahora, el apóstol le dice a Timoteo que el antídoto, como ahora el tema del virus y el tema del antídoto que puede ser la vacuna, para poder frenar todo esto, el antídoto para estos últimos tiempos y del carácter de los hombres, de la humanidad, que iban a tener en los últimos tiempos, era tan terrible que lo único que lo podía frenar y el único antídoto es la palabra de Dios. Del versículo 1 al versículo 8 se expone el tema de la apostasía en los últimos tiempos. Por supuesto que estábamos hablando en los últimos tiempos que estaba viviendo Pablo, gobernaba Nerón, culpaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, los sacrificaba, los mataba. Así que miremos lo que estamos viviendo para compararlo con lo que estamos viviendo ahora. Ya que muchas veces el miedo invade en lo que nos está sucediendo. Y tenemos que ver cuántas cosas los creyentes de aquel tiempo estaban viviendo. Y especialmente en el versículo 2 al 5, encontramos lamentablemente las características de la humanidad en general. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, tenemos que ver que en estos tiempos está sucediendo exactamente lo mismo. Aquí vamos a ver y vamos a leer qué sucedía con aquellas personas, qué carácter tenían aquellas personas. Y yo los invito para que ustedes rápidamente puedan ver algunas de estas cosas que están escritas allí. Así que rápidamente, miren cómo eran. Dice que vendrán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si ustedes me permiten un segundito, voy a buscar donde tengo para explicar todo esto. A ver, lo vamos a tener que dejar para en otro momento. Dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, miren, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios, amadores de los placeres más que de Dios. Habla del hedonismo, es decir, darse placer a sí mismo. Amadores del dinero. Dice la Biblia
que el principio de todos los males es el amor al dinero y realmente estas personas con este carácter lo que tienen, que aman al dinero y como aman al dinero, les gusta tener mucho dinero para gastarlos en sus placeres y en sus deleites. Ahora uno dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso dice la Biblia, a esto se evita. Ahora, podríamos hablar cada una de estas características. No todos tienen todas juntas, pero cada uno puede tener la misma. Ahora, lejos estamos de pensar que estas características se tendrían que manifestar de manera negativa en los creyentes. Esto en los creyentes no se tendría que manifestar. Sin embargo, como vienen del mundo y en el mundo tienen esta personalidad, esta característica, este carácter, son lo que la Biblia llama apóstatas. ¿Qué es apostasía? Entonces, uno dice, no puede ser que los creyentes tengan esto, pero como vienen del mundo y como se vive en el mundo, muchas de estas cosas se pegan en nosotros y estas cosas a veces se manifiestan en la congregación. La palabra apostasía es lo que está advirtiendo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. En el cristianismo se hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente manifestaba o era o decía que era cristiana. Entonces era alguien que apostataba, es decir, se alejaba, se apartaba, llegaba a renegar o a negar de las cosas de Dios. Pero también esta palabra apostasía nos habla de muchas otras cosas y que tiene otra interpretación que la voy a decir más adelante. Tiene que ver con la apostasía o con rebelarse, con engaños, con cristianos o dicho sea de paso entre paréntesis, cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlo fuera de su devoción pura a Cristo. Menciono algunos: escépticos naturales, o naturalistas, un hedonismo desenfrenado, materialismo descarnado, una búsqueda obsesiva de poder. Apostasía es caer atrás, o retirarse, o abandonar. En el griego es una palabra compuesta que en otro momento voy a explicar cuáles son las palabras, pero también significa, además de retirarse, de abandonar, de renegar, de apostatar, significa rebelión. Por eso la palabra apostasía está poco en la Biblia, pero está desde el principio, desde el Génesis, está esta palabra. Por eso es bueno saber por qué estamos como estamos, el mundo está como está. Se usa en el acto de rechazar la fe o del acto de rechazar doctrinas profesadas tan claramente, apartamiento o rebelión contra Dios. Ahora, dice que todas estas características las van a tener o la tenían en el tiempo de Pablo, en el tiempo que Timoteo tenía que llevar adelante y hacerse cargo de la iglesia en Éfeso. Y encontraba dentro de la iglesia
y dentro del mundo en que vivía, los alrededores, el contexto que vivía en la historia de la vida de Timoteo y de la obra que estaba haciendo en Éfeso, y que Pablo quería volver a verlo porque sabía que iba a morir y que lo amaba tanto y que le había confiado un tremendo ministerio a Timoteo. Timoteo no era apóstol, pero el que le escribe, el que lo respalda, el que lo avala, su ministerio, el que le encomienda su ministerio es el apóstol Pablo. Por eso Timoteo tiene toda la autoridad. Ahora, hermanos queridos, el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia, es decir, se van a adaptar, nos van a imitar, van a querer estar en medio de nosotros, pero sus obras niegan la eficacia de ellos. A estas personas, que nosotros la podríamos denominar en una palabra, tendrán apariencia. La apariencia viene también es parte de la familia de la hipocresía. Los que no son sinceros. Ustedes saben lo que es, qué se hacía con la cera en las estatuas que disimulaban los defectos, pero cuando le daba el sol se derretía la cera y se veían los verdaderos defectos. El creyente es llamado a evitar a estas personas porque no edifica, porque nos hacen daño y hace daño a la obra de Dios. Y muchas veces contagian en el desánimo, contagian en la falta de fe, nos contagian la falta de profundizar en las escrituras, contagian en la falta de las verdaderas doctrinas y sanas doctrinas que nos dejaron escrita en las escrituras. Dice que tendrán apariencia de piedad. También encontramos en el versículo 8, miren lo que dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a qué? A la fe. Hermanos, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo en esta carta, nos revela los dos nombres que no están escritos en el Antiguo Testamento de los magos, de los reprobados, de los engañadores que eran Janes y Jambres que resistieron a Moisés. ¿En qué lo resistieron? Ellos imitaron lo que Moisés había hecho cuando con su vara la había arrojado y se convirtió en culebra. Ellos lo habían imitado. Son los falsos profetas, son los falsos maestros. La Biblia los denomina como engañadores. La palabra engañador se traduce hechiceros o impostores. Así eran Janes y Jambres. Pero así tienen la apariencia los que no tienen aferrados en su alma, en su corazón, por la salvación que es en Cristo Jesús, al Señor como su Salvador. E imitan, porque Satanás quiere confundirnos, e imita, y se mete dentro de nosotros, y dentro del cultivo del trigo, viene Satanás con sus ángeles, y siembra la cizaña, y crecen juntas, y lo único que hace es confundir, parecen iguales, pero no lo son, y confunden a las personas, frenan la obra de Dios, empañan el testimonio de los verdaderos cristianos,
y hacen dudar a los más nuevos que vienen detrás, y hay muchas cosas que no entienden. Pero también se cumple lo que dice Primera Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4 nos habla de lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos queridos, esta es la única manera de poder contrarrestar esta característica que está viviendo, que vivían en aquel tiempo, que se refleja permanentemente en estos últimos tiempos, porque también le queda poco, es estudiar las escrituras. ¿Cómo vamos a probar cuáles son los espíritus si nosotros no profundizamos en la verdad de las escrituras? Dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de ser esclavos de Satanás, del engaño, de la mentira, de los engañadores, de los impostores. Sabiendo que Satanás le queda poco tiempo, ha enviado un espíritu de mentira, de engañadores, en todas partes del mundo, en todo barrio, y aún si puede meterse en la iglesia va a estar. Y esto es lo que hace que los verdaderos creyentes no den el testimonio de fidelidad. Por eso a Timoteo le dice que sea hallado fiel. Fiel en la forma de congregarse, fiel en la forma de aprender las escrituras, fiel en el estudio de la palabra, fiel en llevar la iglesia adelante, fiel en el testimonio, fiel en el servicio dentro de la iglesia y de todo lo que a la iglesia en Éfeso le faltaba. Hermanos queridos, en el relato del Éxodo nos revela que Satanás, cuando habla de Janes y Jambres, tiene un poder sobrenatural y que también él es un gran imitador. Él imita lo que Dios hace. Hermanos queridos, miren esto, para que tengan un ejemplo, hablando escatológicamente. Si está la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿bien? Satanás tiene también una Trinidad diabólica, el anticristo, el falso profeta y Satanás mismo. Podía realizar milagros, Janes y Jambres, impulsado con el poder de Satanás. Podían hacer milagros en el poder de Satanás. Pero Dios los realizó por el poder de Dios. Creemos que este es el motivo por el cual, o por el que Pablo lo citó aquí en este pasaje. En estos tiempos tenemos que entender que Satanás puede imitar el poder de Dios. El apóstol Juan escribió lo que ya mencionamos en el capítulo 4, versículo 1, que han salido por el mundo entero demonios tratando de engañar, de imitar el poder de Dios. En nuestros tiempos corremos peligro de que en algunos sectores una demostración de poder pudiera ser errónea y ser atribuida a Dios, cuando en realidad puede proceder de Satanás. La última frase del versículo 8 se refiere a hombres corruptos de entendimiento, réprobos. En cuanto a la fe, Pablo estaba diciendo que hombres de aquel tiempo como Janes y Jambres tienen mentes depravadas y eran réprobos en cuanto a la fe, o sea, habían descartado la fe, la habían rechazado totalmente.
Pero dice el versículo 9. Pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue en la de aquellos. Ahora, hermanos queridos, sabiendo el tiempo que estamos viviendo, sabiendo el carácter de los hombres de los postreros días, que esto también es lo que estaba viviendo en el tiempo de Pablo y de Timoteo, pero también se está manifestando cada vez más hoy. ¿Por qué? Porque sabe Satanás que le queda poco tiempo. Ahora, los hermanos tenemos que ser exhortados, todos, hasta quien les habla, a estudiar la Biblia. Hermanos queridos, nos estamos manejando con un alimento que no es sólido. Yo me encanta, me deleito, lo practico también los devocionales, me encanta. Pero nos estamos alimentando de puros devocionales que Dios le dio a otros. Y nosotros no estudiamos la palabra. En el ambiente de la virtualidad, del internet y del celular, o de como quieran llamarlo, de la tecnología, estamos apabullados de un montón de falsos maestros. Yo estoy asombrado porque hay muchos hermanos que alimentan sus mensajes con estas personas que tienen apariencia de piedad, pero han renegado de la verdadera sana doctrina y de la enseñanza bíblica. Muy poquitas personas a mí me han preguntado, o a Poli, de escuchar a determinados oradores. Y ustedes fíjense en que lo que está pasando, que los creyentes no leen las escrituras, no estudian las escrituras. Está bien el devocional, está bien escuchar a algún que otro predicador, pero tenemos que fundamentarnos en las verdades bíblicas. Ahora, ¿cómo vamos a saber lo falso, ¿no es cierto?, de lo verdadero, cuando nosotros no nos hemos alimentado de las escrituras para saber la verdad de lo que Dios nos dice? Yo tendría que haber dicho que la Biblia los libros que tenemos son el canon bíblico. El canon bíblico significa que fue inspirada por Dios. Dios sopló los conceptos a hombres de Dios, temerosos de Dios, los cuales, sin cambiar su personalidad y su temperamento, ellos interpretaron, guiados por el Espíritu Santo, lo que Dios les transmitía, lo que Dios les decía, y lo escribían. Ahora, Dios habló y cerró el canon bíblico. Por eso acá cuando dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Todavía no estaba el libro de Judas, no estaba Tesalonicense, no estaba el libro de Apocalipsis. Pero cuando habla toda la escritura, es lo que ya se había revelado, que era más que nada el Antiguo Testamento, y alguna carta que estaba por ahí como Santiago, que es la más antigua, pero después no había otra cosa. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, Dios la inspiró, es la voz de Dios. Es Dios mismo hablándonos al corazón y nosotros no la valoramos como tal. No le dedicamos el tiempo para poder conocer la verdad y poder identificar los tiempos que estamos viviendo y cómo tenemos que enfrentar los tiempos que estamos viviendo basados en las escrituras. En las escrituras tenemos la enseñanza para vivir en el tiempo que se quiera vivir, en los tiempos que van a venir, en la tribulación que ya se está viviendo, en la persecución
que ya está empezando a pasar. En las Escrituras encontramos cómo se puede vivir una vida de matrimonio, cómo se puede educar a los hijos. Por eso Dios le habló en Deuteronomio y le dijo, estos mandamientos no se tienen que apartar de ti ni de tu corazón. Meditarás en él de día y de noche. Y estas cosas hablarás a tu familia, primero a tu corazón, luego a tu familia, luego a tus hijos y luego a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, en las Escrituras encontramos cómo poder ser un buen empleado, un buen comerciante, un empresario, un estudiante, cómo se es un hombre de Dios, cómo se es un hijo de Dios, cómo es un padre, cómo es un abuelo, cómo tiene que ser cada una de las personas. Pero nosotros decidimos no dedicarle tiempo a leer las Escrituras. Y cuando vienen estas personas, estos seres humanos que estamos viviendo hoy, por eso el mundo está como está, se nos confunde porque la gente en medio de todo lo que estamos viviendo, de las necesidades de la gente, de las angustias de la gente, de las enfermedades en la gente, piensan solamente en ellos, egoístas, avaros, vanagloriosos, solo piensan en ellos, solo piensan en satisfacerse ellos mismos, en deleitarse ellos mismos, en llenarse ellos mismos, enriquecerse ellos mismos, no importa el prójimo. Y esto a veces se manifiesta en la congregación. ¿Por qué? Porque llegamos a pasar tiempos de prueba y en vez de amarnos unos a otros y mantenernos unidos, sálvese quien pueda. Y no nos estamos dando cuenta que cuando dejamos las Escrituras de lado, estamos dándole lugar al diablo que maneje nuestro tiempo. Para terminar, porque tendría que seguir, pero ya es la hora. La autoridad de la Biblia en los últimos días, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor y paciencia. Timoteo conocía a Pablo, lo conocía bien. La vida de Pablo era un libro abierto, como cada vida cristiana debería ser. La pregunta que nos hacemos, ¿no nos tendríamos que parecer a Pablo? O por lo menos, si ustedes quieren, un escalón un poquito más abajo, si quieren, ¿no nos tendríamos que parecer a Timoteo? ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. De las Escrituras, de lo que su mamá y su abuela le enseñaba que estamos haciendo en este tiempo que estamos viviendo. En el versículo 11 nos dice que vamos a pasar persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en qué? En Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y ustedes saben que lo habían apedreado y lo dieron por muerto al apóstol Pablo. Hay algunos estudiosos, teólogos, que dicen que Pablo había muerto y que el Señor lo resucitó, porque tenía un propósito. Hermanos, si Dios nos tiene aquí, es porque tiene un propósito para nuestra vida. Tiene un propósito y fundamentalmente que profundicemos las Escrituras para perseverar en la fe y que seamos hallados fieles en la alabanza, en la adoración a Dios, pero también en la predicación del Evangelio. Muchos han dejado de testificar y de predicar el Evangelio.
sabiendo que queda poco tiempo y Dios nos tiene en este mundo con un propósito y hay que predicar. Y a los que primero tenemos que predicar es en nuestro hogar, es en nuestra familia. Creo que Jesús Adrián Romero o otro cantante que ahora no me acuerdo, canta una canción. Yo cuidé la viña de otros, pero la viña mía se me echó a perder. Entonces, hermanos queridos, esto empieza como empezó con Timoteo desde chiquito, que las escrituras sean estudiadas, profundizadas, habladas, comentadas de acuerdo al nivel de la edad de cada criatura, en los matrimonios, en la familia, en los hogares. Porque Dios nos va a librar. Y Dios nos va a librar de este presente siglo malo si es que llevamos adelante sus propósitos. Si no llevamos adelante sus propósitos, les aseguro que estamos expuestos a que Dios nos lleve. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses? Porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es ganancia. Pero tengo una lucha ahí, porque yo quisiera estar con el Señor, que es mucho mejor. Pero tengo la obra que tengo que seguir adelante. Y si por amor a la obra Dios quiere que yo siga vivo, yo voy a servir al Señor. Ahora, ¿pensamos nosotros lo mismo? ¿Qué temor nos ha invadido de que Dios no nos va a librar? Que Dios no nos va a cuidar. Y con esto no estoy diciendo que dejemos de lado todos los protocolos y que estemos sujetos a todas las indicaciones para tratar de alguna manera de cuidarnos nosotros y cuidar al prójimo para que no se extienda este virus. Pero los tiempos que vienen, aislados en nuestra casa, si nosotros no profundizamos en las escrituras, corremos serio riesgo. ¿Y qué dice el Señor? Y termino con esto. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir que hoy ser un creyente tiene un costo, tiene un precio, tiene una entrega. Pablo dice, he peleado la buena batalla y ahora le esperaba la muerte, pero me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me dará. Nosotros pensamos lo mismo. Pensamos lo mismo con aquellas personas que se convirtieron, pensamos lo mismo con las personas que no, por distintos motivos, miren, yo nunca me creí lo que estoy viendo cuando hacemos el discipulado. Hay mucha gente que por problemas de la vista o por problemas de la edad no pueden leer, por problemas de los anteojos no pueden leer, por otro problema no dedican tiempo a leer, no interpretan el texto. Entonces, como no interpretan el texto, ¿no es cierto? No profundizan y no se les enseña la verdad bíblica. Y cuando escuchan, como me está pasando en el discipulado, cuando escuchan la profundización de la enseñanza bíblica, se quedan maravillados, como que nunca escucharon estas verdades. Por eso, hermanos queridos, el que quiera seguir al Señor va a sufrir persecución, persecución de todo tipo, que nos van a impedir el sistema, que trabajamos fines de semana, que trabajamos días que hay reunión, que trabajamos muchas más horas que la que corresponde, entonces venimos cansados y hay un montón de situaciones, recibirán persecución. Pero él le dice, pero tú que has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor que se extendió hasta lo sumo, como también fue la de aquellos
que sufrieron y padecieron por amor al Señor. Hermanos queridos, estos principios tenemos que tenerlo en claro, porque en la Biblia, en base a esto, tenemos que decidir cómo vivimos como cristianos, cómo es el día a día como cristianos, cómo es mi comunión íntima con Dios como cristiano, qué amor tengo por la obra del Señor, como lo tenía Timoteo, siendo tan joven y teniendo que llevar adelante una iglesia y con debilidades físicas. Pero, hermanos queridos, con esto quiero terminar. Lo que estamos dando es la interpretación de lo que dice el texto. Ahora, nosotros, ¿dónde lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo podemos aplicar? Aplicaciones podemos tener cientos, miles si quieren. ¿A quién nos vamos a parecer? ¿Vamos a tener el carácter de estas personas, de los hombres de los últimos tiempos? Estos apóstatas. ¿Se manifiesta entre los creyentes alguno? Orgulloso, soberbio. Se manifiesta en los jóvenes, en los adolescentes. Quizás no la soberbia, quizás no ser implacables, pero quizás son desobedientes a los padres. Y por otro lado dicen que son cristianos. Nos parecemos a los que son ingratos, a los que son desagradecidos, a los que son desamorados, a los que se creen autosuficientes porque se creen soberbios y que por otro lado aparentan una apariencia de piedad, de bondad, de buenas personas, pero sus hechos manifiestan que no hay temor de Dios. En este mundo nos toca vivir como cristianos y en este mundo el apóstol Pablo nos dice que tenemos que parecernos e imitar el ejemplo que Timoteo había aprendido del gran apóstol Pablo, sabiendo que el Pablo iba a morir y moría con gozo. Y lo que más deseaba él era la comunión. Hermanos queridos, que Dios nos fortalezca, porque los tiempos que estamos viviendo son muy terribles. Hay mucha confusión. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que estamos siendo alimentados. Fortalezcámonos en el poder del Espíritu Santo, de las Escrituras, de hermanos fieles, de hombres fieles que enseñen las verdades bíblicas, que fortalezcan nuestra fe para saber cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos, cómo debe ser nuestra manera de andar y fundamentalmente pensando en la obra de Dios, que es la iglesia de Cristo, en Derqui, por ejemplo, a la cual tú y yo pertenecemos, y a la cual se añaden personas que están mirando cómo son los verdaderos cristianos, si se aman, si buscan estar unidos, si aman al Señor y aman las Escrituras y lo único que quieren es parecerse al Señor en todos los aspectos. Que el Señor nos ayude para que, como Pablo dijo, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así tenemos que ser. Que Dios bendiga su palabra y que pueda ser de bendición.